orden. Habíamos visto este borrador de clasificación y habíamos visto cómo las ecuaciones diferenciales de entrada se dividen en dos grupos. Las ordinarias, que son aquellas ecuaciones diferenciales y su solución, la solución que se busca, dependen de una sola variable. Entonces las derivadas son derivadas definidas, derivadas simples, ¿sí? El otro grupo son derivadas que son ecuaciones diferenciales y soluciones de ecuaciones diferenciales que tienen dos o más variables, ¿sí? Y por lo tanto no tienen derivadas simples, sino son derivadas parciales, lo que tiene dentro de la ecuación diferencial. A su vez, las ordinarias se dividen en primer orden. Habíamos definido lo que era orden, que es la derivada más alta que se tiene. Ese sería el orden de la ecuación diferencial. Dentro de esas de primer orden, que la vemos todo en el capítulo 8, ¿sí? Tenemos estas con variables separables, homogéneas, lineales, de Bernoulli, exactas o totales. Habíamos visto lo que era una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una función que relaciona la variable independiente, la variable dependiente y sus derivadas. Entonces, esto que estoy escribiendo ahora corresponde a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque llega nomás la derivada hasta I', ¿sí? Esa sería una ecuación diferencial de primer orden. Encontrar la solución es encontrar la ecuación I igual a f de x y de c. ¿Sí? ¿Por qué c? Porque cuando yo generé la ecuación diferencial, de alguna forma realicé una derivación. Una derivación o también una diferenciación. Calculé un diferencial. Al calcular el diferencial estoy derivando también. Así que básicamente hacia allá, hacia la izquierda, yo derivé. Cuando de la ecuación diferencial quiero obtener la solución general, que se llama esta solución general, en realidad tengo que integrar, ¿sí? Cuando integro, ustedes ya saben, aparece una constante. Es una constante arbitraria. Y cuando derivo, la constante arbitraria desaparece, o la constante que sea desaparece. Así que esta sería la solución general, ¿sí? A medida que yo le doy distintos valores a C, aparecen distintas soluciones particulares, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que teniendo esta solución general, yo le doy una condición inicial, o sea, un valor X, acá la voy a escribir, X sub 0, Y sub 0, que sería un punto en el plano XY, y a partir de allí obtengo una nueva función que es parecida a la solución general, solamente que la constante ya no es arbitraria, sino es una constante definida, ¿sí? Con un valor numérico determinado. Eso se llama solución particular. Ahora, ¿cuántas soluciones particulares hay? Infinitas, porque basta que yo le cambie este número, ¿sí? Por otro número y tengo infinitas. Entonces habíamos dicho que la representación gráfica de la solución general era en el plano coordenado una familia de curvas, ¿sí? Una familia de curvas. Esa es la solución general. Y una solución particular es una de esas curvas. Una de esas curvas, con un C sub 0 determinado, va a ser, y va a pasar, evidentemente, tiene que pasar por la condición inicial. Por el X sub 0, Y sub 0, donde obtuvimos la C sub 0. ¿Sí? Bien, todo eso lo habíamos visto ayer.
Entonces, siempre recuerden eso, que dado una ecuación diferencial, para obtener la solución general yo tengo que integrar. Por supuesto, si la ecuación diferencial tiene un I' y un I segunda, ¿sí? ¿Cuántas veces voy a tener que integrar? 2. 2 veces. Y al integrar 2 veces, ¿cuántas constantes van a aparecer? Una sola. Si integro 2 veces, 2 constantes arbitrarias. Van a aparecer 2 constantes arbitrarias. Generalmente en vez de llamarle C, se le va a llamar C1 y C2, constante arbitraria. Entonces, esto me estoy adelantando yo para que ustedes tengan una idea. Si usted tiene una ecuación diferencial de este tipo, f de x, de y prima, ¿sí? Punto y coma acá, y de y segunda igual a 0, sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria, pero ya es de segundo orden. Y cuando ustedes integren, tienen que integrar 2 veces. ¿Está claro? Una primera vez la va a llevar van a obtener una ecuación diferencial de primer orden y una segunda vez van a obtener la solución general. Y allí le va a quedar una expresión igual a f de x, ¿está claro? Pero va a haber 2 constantes arbitrarias, ¿sí? 2 constantes arbitrarias que, ¿sí? Que generalmente se le pone C1 y C2, que siguen siendo arbitrarias, ¿no? Constante arbitraria C1 y C2. Bueno, eso es así para órdenes más altos, ¿no? Tercer orden, cuarto orden, tienen que integrar 3 veces, 4 veces y así sucesivamente. O sea, para que el esquema a ustedes les quede en la cabeza de que es así para todos y no solo para la de primer orden. Bien, vamos a ver entonces una por una. Vamos a ver con variables separables. Entonces, ecuaciones diferenciales de primer orden con variables separables, y acá habría que agregarle que son ordinarias. ¿Sí? Nunca hay que olvidarse de eso, que son ordinarias. Estas ecuaciones diferenciales de primer orden con variables separables son aquellas que pueden expresarse de la siguiente manera. Así. Generalmente todas estas ecuaciones diferenciales que vamos a ver tienen un formato inicial. Ustedes el ejercicio que les den las tienen que llevar a este formato. Y a partir de ahí comienzan la solución. ¿Sí? Así que es una función f de x que solo depende de x, multiplicada por diferencial de x, más una función que solo depende de y, multiplicada por diferencial de y, igual a 0. A ese formato tienen que llegar a ustedes. Fíjense bien que diferencial de x multiplica a una función que depende de x o es constante. Y diferencial de y multiplica a una función que solo depende de y o una constante, cualquiera de los dos. Entonces ustedes acá pueden integrar esto por un lado, tranquilamente, e integrar esto por otro lado. De estas dos integrales va a aparecer una constante de cada una. La constante la llevan hacia el otro lado y le queda una constante acá. Así que la solución va a ser esta. La integral de f de x diferencial de x más la integral de g de y diferencial de y igual a una constante c, que es una constante arbitraria. ¿Sí? Estas ecuaciones diferenciales con variables separables son las más sencillas de todas. De todas. Entonces ustedes tienen que integrar, acuérdense eso, llegar a este formato, o si ustedes quieren a este formato, f de x, diferencial de x, si ustedes quieren, ¿no? Igual a g de x, diferencial, perdón, g de y, diferencial de y. Cualquiera de los dos formatos, o sea, que esté todo de un solo lado o
digamos, estén separados así, digamos, en dos miembros, ¿sí? Bien, cualquiera de los dos formatos. Y ahí ustedes integran una función con respecto a X y otra función con respecto a Y. Por supuesto, después ponen una constante C, porque es evidente que cuando integren queda una constante C arbitraria. Y ya está, esa es la más sencilla de todas. Es más, las otras que vamos a ver, de alguna forma siempre buscan transformarla en este tipo de ecuación diferencial con variables separables. Ya ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces acá hay un ejemplo. Fíjense la expresión X más Y por Y' igual a 0. Evidentemente no tiene para nada este formato que yo le estoy diciendo que tiene que tener. Pero ustedes saben que Y', ¿sí? Y', o sea, ustedes saben que el diferencial de una función de una sola variable, el diferencial de una función de una sola variable es Y' igual, perdón, diferencial de Y igual a Y' por diferencial de X. Entonces ustedes saben ya que Y' es diferencial de Y dividido diferencial de X. ¿Sí? Ustedes saben esto. Entonces acá pueden reemplazar ahí y les va a quedar esto que está acá. Luego dividen, o sea, multiplican todo por diferencial de X. O sea, todo multiplican por diferencial de X. Acá le va a quedar 0. ¿Está claro? Acá se le va a anular este y le va a quedar un diferencial de X acá. Entonces ahí le va a quedar X por diferencial de X más Y por diferencial de Y igual a 0. Ya lograron que quede con este formato. A continuación lo que tienen que hacer es integrar cada uno. Entonces le ponen el valor de la integral, ¿sí? Y integran. La integral de X es X cuadrado sobre 2, la integral de Y es Y cuadrado sobre 2, y aparece una constante. En las dos integrales aparece una constante, se suman, la pasamos para el otro miembro, sigue siendo constante al fin, ¿sí? Constante arbitraria. ¿Sí? Le vamos a llamar C1. Pero lo que podemos hacer, podemos multiplicar todo por 2. Multiplicamos acá por 2. Y acá multiplicamos por 2, se mantiene la igualdad. Y podemos decir que 2C1 es igual a C. Y también podemos decir que es igual a C cuadrado. O sea, acuérdense, una constante arbitraria puede tomar cualquier valor real. ¿Sí? Entonces, la ecuación queda de esta forma. Ahora, si a ustedes les toca, o por lo menos cuando yo era JTP, les toca un ejercicio como este, para mí basta que lleguen a esto. ¿Claro? Esa sería la solución general. No hay problema. Luego lo que hace acá es para poder interpretar qué es la solución general nada más. Entonces, si ustedes se fijan, queda x cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado. Y dice acá que la ecuación es una familia de circunferencias concéntricas de radio c y centro en el origen de coordenadas. O sea, esto, la representación gráfica de esto, o de este otro, es distinto, es una familia de curvas que son circunferencias centradas en el origen. Para cada valor de C, para cada valor de este C, va a ser el radio, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, va a tener, no sé, C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3, ¿sí? Bien. Ahora, si yo le doy una condición inicial, por ejemplo, X sub 0 igual a 4 e Y sub 0 igual a 3, que sería un punto acá, o sea, 4, 3.
qué sé yo, por acá, 4, 3. 4 en X, 3 en Y. ¿Sí? Voy a obtener, en ese punto va a pasar una circunferencia, pero quiero averiguar cuánto va a valer C. ¿Sí? Entonces reemplazo el 4 en X sub 0, en X, el 3 en Y. Hago la operación matemática y despejo C, que le voy a llamar C sub 0. Ese C sub 0 lo reemplazo en la solución general. Ya no es una constante arbitraria, sino una constante particular. Y vale 5. O sea, sería 5 al cuadrado. ¿Sí? Esa constante, o 25, lo que ustedes quieran, ¿eh? Así que esta constante vale 25 o 5 al cuadrado. Es indistinto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es una circunferencia de radio 5. O sea, por acá va a pasar por 5 acá. Y acá también por 5. Bien. Esa es una solución particular. ¿Cuántas soluciones particulares hay para una ecuación diferencial? Infinitas. Son todas estas curvas y todas las otras que se pueden dibujar, ¿no? Infinitas. Y la solución en general que representa una familia de curvas en el plano coordenado. Bueno, eso era con respecto a las ecuaciones diferenciales con variables separables. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, son las más sencillas de todas. Lo único que por ahí cuesta un poco es justamente separar las variables. Hay un poquito que hay que trabajar allí, hay que pasar términos, hay que dividir todo por algo, ¿sí? Muchas veces queda una expresión así, muchas veces. Queda, por ejemplo, queda así, diferencial de X sobre f de X. ¿Sí? Muchas veces queda así, más diferencial de Y sobre G de Y. ¿Sí? Realmente entonces la integral da un logaritmo natural igual a 0. Muchas veces queda de esta forma. ¿Sí? Entonces, bueno, es lo mismo. Es 1 sobre f de X, no hay problema, es lo mismo. Sigue siendo una función de X, ¿sí? Sigue siendo una función de X. No hay problema. Pero bueno, ya un poquito más, ya empiezan a trabajar con los logaritmos y con las propiedades de los logaritmos, que yo les aconsejo que revisen eso, propiedades de los algoritmos, de los logaritmos, propiedades de los logaritmos, revisen para estos ejercicios. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya vimos entonces con variables separadas. ¿Sí? Ya vimos. Ahora pasamos a ver las ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden. Primero lo que hace acá el apunte, revisa lo que es homogéneo. Cuando una función f de x, y, fíjense bien, es una función f de x, y, es homogénea de un cierto grado n respecto de las variables x e y. Primero está esta definición, ¿sí? Entonces, una función f de x, y, o sea, depende de dos variables, se llama homogénea de grado n respecto de las variables x, y si para todo lambda se cumple lo siguiente. Toman la función y cada x la reemplazan por lambda x, cada y se reemplaza por lambda y. A esta función nueva
se la va operando matemáticamente tratando de dejar separado lambda. Lambda va a quedar como una potencia, algún número, ¿sí? Entonces, si logramos que quede de esta forma, quiere decir que esta función, fíjense, queda la función f de x multiplicado por lambda a la n. En esa situación, se dice que esta función, la original, es homogénea de grado n, y n es el exponente de lambda. Esas son propiedades de las funciones, de estas funciones homogéneas. Poder, digamos, multiplicar todas las variables por lambda, ¿sí? Y luego de un procesamiento matemático queda la función original multiplicada por lambda a una cierta potencia, efectivamente potencia. Y ese exponente es el grado de esa homogénea. Acá hay un ejemplo con respecto a eso. ¿Ven? Les dan este ejemplo de una función x más y al cubo y hay que verificar qué es. Entonces, fíjense ustedes, se multiplica x por lambda y todas las y por lambda también. Y se hace todas las operaciones matemáticas que están ahí. O sea, ustedes esto podrían, por ejemplo, despejar, ¿sí? Sacar factor común lambda al cubo, tranquilamente, y les queda lambda al cubo por x más y elevado al cubo. Entonces, en definitiva, le queda la función original multiplicada por lambda al cubo. Por lo tanto, es homogénea de tercer grado. ¿Sí? Esta otra función, por ejemplo, que está acá, esta que está acá, si ustedes la analizan, de nuevo, multipliquen todas las x por lambda x, todas las y por lambda y, ¿ves? Todas las y por lambda y, todas las x por lambda x, procesan, le queda acá lambda al cubo y acá lambda al cubo, se puede simplificar esto, y me queda la función original multiplicada por lambda por 1, que sería lambda a la 0. Entonces esta función original, la que está acá, es homogénea de grado 0, se dice. Es homogénea de grado 0. ¿Está claro? O sea, esta definición de acá es genérica para cualquier grado, y esta en particular, este ejemplo en particular, me queda homogénea de grado 0, porque queda la misma función multiplicado por 1, que sería lambda a la 0. ¿Sí? Miren acá, ¿ven? F de lambda x, lambda y, igual a f de x. Es un tipo particular de funciones, ¿sí? Estas homogéneas de grado 0, que parece ser que no les pasa nada. Por más que ustedes multipliquen a las x y a la y por un factor lambda, procesando, después quedan como estaban nomás, ¿sí? Quedan originales. Fíjense que esto es interesante. Este es homogénea de grado 3. Y esta también es homogénea de grado 3. Entonces, al hacer cociente, queda homogénea de grado 0. Bueno, eso es simplemente definir lo que es homogénea para este caso, ¿no? Entonces, esta propiedad, sobre todo la propiedad de que sea homogénea de grado 0, la utiliza este método. Este método para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden. Aprovecha que son homogéneas de primer orden y de grado 0, ¿está claro? Porque el primer orden es por la ecuación diferencial. Primer orden, tiene la derivada más alta igual a la y prima. Pero a la vez aprovecha que una parte de esa ecuación diferencial es una función homogénea de grado 0.
no homogénea en general, de grado 0. Entonces, es medio duro entenderlo, ¿no? Se parte de un formato inicial de ecuación diferencial. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial. Diferencial de y dividido diferencial de x multiplica igual a f de xy. Este sería el formato inicial. Esto también podemos ponerlo igual, ustedes ya saben, a y'. ¿Sí? Así que también podríamos hablar de este formato de ecuación diferencial. Entonces, en ese formato que ustedes tienen que tratar de llevar la ecuación diferencial a este formato, ustedes estudian esta función, f de xy, lo que está a la derecha. Esta función, si llega a ser homogénea de grado 0, entra en el casillero de este tipo de ecuaciones diferenciales, que se llaman homogéneas, pero tienen que ser de grado 0. Entonces acá dice, será una ecuación diferencial homogénea de primer orden si la función f de xy, ¿ven? Solo lo que está a la derecha, es una función homogénea de grado 0 respecto de las variables x y y. Es decir, si yo esa función la multiplico por lambda x, lambda y, ¿sí? O sea, cada x la multiplico por lambda y cada y por lambda, luego tengo que volver a obtener la misma función original. ¿Está claro? Porque me queda multiplicado por lambda a la 0. ¿Sí? Que eso vale igual a 1. Por eso es que se dice que es homogénea de grado 0. Acá hay un ejemplo. ¿Ven? Ahora ya no le da el ejemplo solo f de x. Le pone con diferencial de y sobre diferencial de x. Eso ya es una ecuación diferencial. Esto que está acá, ya tenemos una ecuación diferencial. Bien, entonces, primero hay que llegar a este formato. Después, hay que estudiar esta función, si realmente es homogénea de grado 0. Para eso, ustedes van a multiplicar cada x por lambda x, cada y por lambda y procesando tienen que llegar a la fórmula original, o sea, a esta que está acá. Si eso se cumple, es homogénea de grado 0. Bueno, acá explica que también pueden tenerla en este formato, ¿no? Acá explica que también puede estar en este formato. Y básicamente lo que van a hacer ustedes, van a pasar esto para un solo lado, o sea, para los dos, para el otro miembro, les va a quedar igual, ¿sí? Luego van a pasar diferencial de x, van a pasar dividiendo, y esta n va a pasar dividiendo acá, así que le va a quedar menos m sobre n, menos m sobre n, ¿sí? Entonces, ustedes también pueden, le va a quedar el formato que ustedes están buscando. Entonces, lo que está explicando acá, que antes de andar haciendo todo ese pasaje de términos, ustedes simplemente pueden estudiar esta con lambda x, lambda y, pueden estudiar esta con lambda x, lambda y se les da el mismo, que sean homogéneas del mismo grado, por ejemplo, que esta sea grado 2 y esta grado 2, como luego van a ser cociente, por lo tanto le queda m sobre n homogénea de grado 0. Nada más, es lo único que está explicando, ¿sí? Para no tener que hacer este cociente primero y luego recién verificar la homogeneidad o no, ¿sí? Les hago una pregunta, a ver si están despiertos. Esta ecuación diferencial así, como está, es una ecuación diferencial ordinaria, porque una variable x es la independiente y la otra la dependiente. Pregunta, ¿es una ecuación diferencial con variables separables? Miren acá, estas son las variables separables.
Estas son las variables separables. No, porque las funciones que están ahí no dependen únicamente de X o únicamente de Y, dependen de las dos. Entonces, puede ser que esté multiplicando y no se pueda sacar factor común. Entonces, no se pueden separar. Perfecto. Perfecto. Entonces, esta no se puede separar. Entonces, la única opción que ustedes tienen es que sea homogénea. Entonces, o la llevan a este formato, ¿sí? Y a partir de ahí verifican la homogeneidad de grado 0, o verifican cuánto es homogénea esta, en cuánto esta es homogénea, y si son iguales, el grado, como luego van a ser cocientes sí o sí, por lo tanto el cociente de ella va a ser de grado, o sea, la función justamente f de x, va a ser homogénea de grado 0. Eso es lo que está explicando acá. Bueno, seguimos entonces. Todavía no hemos resuelto ecuaciones diferenciales, simplemente estamos hablando de la homogeneidad de grado 0, nada más. Bueno, y ahora sí viene la solución de la ecuación diferencial homogénea de primer orden. Entonces, partiendo de la hipótesis que la función f de x es homogénea, justamente de grado 0, todo esto quiere decir que es homogénea de grado 0. Es homogénea de grado 0. La función f de x, y, o sea, esta parte de acá. Bueno, ¿qué va a hacer? Básicamente va a tomar que lambda es 1 sobre x. Va a inventar que lambda es 1 sobre x. Entonces, la función original también se puede escribir como f, cada x se reemplaza por un 1 y cada y se reemplaza por un y sobre x. Entonces la ecuación diferencial me va a quedar de esta forma y se sigue manteniendo la igualdad. Se sigue manteniendo la igualdad. O sea, esta igualdad que estaba acá se sigue manteniendo a pesar que yo modifique variable, porque justamente esta función es homogénea de grado 0. Por eso es que se puede mantener. Entonces sigue siendo la misma ecuación diferencial. Ahora lo que hace es que y sobre x la vamos a llamar u. O sea, esta la vamos a llamar u. ¿Sí? Así que directamente me va a quedar acá f de 1 y de u. O sea, lo que estamos haciendo es haciendo un cambio de variables. Todas las x la vamos a llamar 1, le vamos a poner. Y donde están todas las y, le vamos a poner u. Sabiendo que u vale y sobre x. ¿Está claro? Luego este cambio de variable lo vamos a dar vuelta de nuevo. Cuando terminemos de solucionar la ecuación diferencial, vamos a volver los valores de u, vamos a poner de nuevo que son y sobre x. Pero ¿qué más sabemos? Bueno, el problema es que todavía hay una y dando vuelta ahí. Hay una y dando vuelta. Y esa y también hay que hacerla desaparecer. ¿Y cómo la hacemos desaparecer si es una derivada de y con respecto a x? Bueno, de acá despejamos el valor de y. Y me queda y en función de u por x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es la derivada de un producto. O sea, es la u por la derivada de x con respecto a x, que vale 1, más la derivada de u por x. Así que queda la derivada de u con respecto a x por x. Entonces, esto lo reemplazamos en el primer miembro. Acá. Y entonces, allí me queda, si ustedes se fijan, me queda u más la derivada de u con respecto a x por x igual a f de 1 y de u. Lo que hicimos acá es cambiar las variables, aprovechando que la función es homogénea de grado 0. ¿Sí?
porque si no, no se hubiera podido hacer. Al cambiar de variables de esta forma, la ecuación diferencial esta ecuación diferencial, donde esta era homogénea de grado 0, se transformó en la misma ecuación diferencial con la misma solución, pero se transformó en esto, donde las variables son u y x. ¿Ven? Acá está x y hay u. Esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden con variables separables. O sea, la transformamos en la primera tipo de ecuación diferencial. Variables separables porque vamos a poder poner de un lado las u y de un lado las x. Entonces eso es lo que hace acá. Pone de un lado las u y de un lado las x. ¿Sí? Despeja. ¿Sí? Este ya está en función de u. Lo único que hay que hacer es pasar este u para el otro lado. Y luego hay que multiplicar todo dividir todo por diferencial de u y darlo todo vuelta, la expresión. ¿Sí? Entonces me va a quedar de un lado x, diferencial de x sobre x, y del otro lado me va a quedar diferencial de u dividido f de 1u menos u. Voy a explicar esta parte. Esta función es la misma que teníamos original, f de xy, es la misma, solo que cada x es cambiada por un 1 y cada y cambiada por una u. En definitiva, al final de todo este análisis termina siendo eso. Entonces, esa función que está acá, esta que estoy marcando acá, menos u. Como ya son variables separables, puedo integrar de ambos miembros, ¿sí? La integral esta de la izquierda todavía no la puedo realizar, la dejo expresada así porque la función f no la tengo, es una función genérica, pero sí puedo calcular la integral esta, ¿sí? Y me va a quedar logaritmo natural de x más c. Esta expresión, esta que está acá, es la que ustedes pueden usar en el práctico. Ustedes cuando resuelvan un ejercicio en el práctico, pueden hacerlo de dos formas. O hacen todo este proceso, acá, y van a llegar a esta expresión, o directamente aplican esta expresión. ¿Sí? Pero antes tienen que verificar que f sea homogénea de grado 0, ¿no? O sea, esa es una verificación que tienen que hacer sí o sí. Bueno, esto va a ser la solución general. Cuando ustedes calculen la integral, hacen la integral, esa integral les va a quedar con la variable u. Y luego tienen que cambiar las u, cada u la tienen que transformar en ix, y sobre x, ¿sí? Y allí van a obtener la solución general. Esta es una de las más difíciles de todas, ¿no? Porque es difícil entender todos los pasos que hace. Bueno, veamos un ejemplo. El ejemplo sería este. 2y al cuadrado menos x al cuadrado por y' menos 2xy por y' igual a 0. Ustedes ven esto y ya empiezan a tener ganas de llorar más o menos. O sea, pero tienen que ir por parte, tienen que ir despacio, ¿sí? Fíjense, primero tiene dos variables nada más. O sea, una es independiente y la otra dependiente, o sea, es ordinaria. Y la derivada más alta que tiene es de primer orden. Entonces ustedes ya saben que es una ecuación diferencial, ordinaria de primer orden. De ese tipo de ecuaciones diferenciales hay 5. ¿Está claro? O sea, son 5 y de ahí no va a salir. Entonces, lo que pueden hacer es aplicar la primera, tratar de separar variables de alguna forma, tratar de separar variables.
Entonces, lo que tienen que hacer acá, por un lado, es sacar factor común y prima. Lo primero que yo haría es sacar factor común y prima. Entonces le quedaría 2i al cuadrado menos y prima, que multiplica x al cuadrado, más 2xy, ¿sí? Bien, sí, igual a 0. Cualquier cosa, si me equivoco, me avisan, ¿eh? Luego llevo todo para un lado, o sea, uno de los términos lo llevo al otro miembro, así que me queda este y' con todo esto paréntesis, lo llevo a otro lado, me queda igual acá. Voy a borrar este signo igual que está acá, me queda así. Luego, lo que tendré que hacer es tratar de llegar al formato original. El formato original, recuerden, es este. Diferencial de y sobre x, o como ustedes quieran, x', igual a f de x. O sea, una función que depende de x de y. Entonces, siguiendo con eso, yo tengo que despejar. Esto lo paso dividiendo. Me queda x al cuadrado más 2xy. Todo eso igual a y'. ¿Sí? Así. A partir de allí, no se preocupen por y', o sea, esto también puede ser igual a diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Está claro? Entonces ahí ya llegaron ustedes al formato. ¿Y cuál es la función f? La función f es esta. Esa es la que tiene que cumplir con la condición de ser homogénea de grado 0. Entonces a esta hay que verificarla. ¿Qué se hace? Cada i se multiplica por lambda i y cada x por lambda x. Eso se hizo acá. ¿Ven? Esta es la función f. Cada i por lambda i, cada x por lambda x, cada x por lambda x, cada y por lambda y. Se trata de despejar, y fíjense que queda lambda cuadrado en ambos. Por lo tanto, me va a quedar multiplicado por lambda a la 0, que es igual a 1. Así que la expresión vuelve a ser la original de antes. Vuelve a ser la original. Entonces, es una ecuación diferencial homogénea de primer orden, porque la puedo resolver así porque es homogénea de grado 0. Entonces, bueno, hago todo lo mismo. Lambda se reemplaza por 1 sobre x, luego cada y sobre x se reemplaza por u, ¿sí? Se hace el mismo camino. Después, el diferencial de y sobre diferencial de x, o la derivada, el y' se reemplaza por esto, ¿sí? Acá se reemplaza por eso. Acá me queda u, acá me queda u, ¿sí? O sea, en definitiva, me va a quedar esta expresión. Cuando separo variables, y me van a quedar, las variables separables me van a quedar así, separadas. Me queda esto. Ahí integro esto con respecto a u, esto con respecto a x, y ahí está la integración. Y me queda el logaritmo de x más c, y de este lado me queda el logaritmo de u menos logaritmo de u menos 2u. Ahí yo ya integré. En un caso con respecto al u y en otro caso con respecto a x. Pero yo no me puedo quedar con u. U era una variable que utilizaba para poder transformar la ecuación diferencial original a variables separables. Ahora tengo que volver para atrás. Entonces, si volver para atrás, yo sé
que y sobre x era igual a u. Entonces, cada u la reemplazo ahora por y sobre x. Ven acá. Cada u la reemplazo y sobre x. Aplico un poquito alguna propiedad del logaritmo para simplificar la ecuación, ¿sí? O sea, todo esto es propiedad de los logaritmos. Por eso les dije yo que era importante acá el tema de la propiedad del logaritmo. Y me queda logaritmo natural de y más 2y sobre x igual a c. Esa es la solución general. Fíjense que no llegamos a un formato y igual, como yo les comentaba, y igual a f de x y de c. En realidad se llega a una expresión no explícita como esta, sino implícita, ¿sí? Sería difícil despejar de ahí, ¿sí? Habría que seguir aplicando algo a ver si se puede despejar y que quede todo en función de x, ¿sí? Pero bueno, esa sería la solución general. ¿Alguna pregunta? No, profe. En vez de hacer todo este desarrollo hasta acá y hacer sobre todo esta parte que es engorrosa, en vez de hacer esta parte, ustedes directamente pueden hacer esto. Nada más. No sé, la profesora del práctico, qué le has dicho, pero el ejercicio también se puede resolver sabiendo de memoria, no las etapas, sino sabiendo de memoria la fórmula. Entonces, fíjense esto, ustedes escriben esto directamente. Entonces, la función f, que ya verificaron que sea homogénea de grado 0, reemplazan, hacen diferencial de u dividido la función donde le cambian cada x por un 1 y cada y por una u. Y a esa función original donde le cambiaron esas variables, le restan u directamente. Y esa es la integral que realizan, que sería en esta etapa. Digamos, ustedes empalmarían acá directamente. ¿Me entienden? Ahí empalmarían. Entonces harían solamente desde acá en adelante. Si aprenden de memoria la fórmula y no esta parte de acá, que acordarse que el lambda es 1 sobre x, después que la derivada es todo esto, ¿sí? No sé cómo yo aceptaba a los alumnos cuando tenían el práctico que larguen desde acá directamente. O sea, desde esta fórmula de acá, que larguen de este desarrollo teórico, desde acá. Recuerden que después tienen que pasar todas las u que les queda de acá, las tienen que transformar en y sobre x, ¿no? Eso sí, tienen que hacerlo, sí o sí. Bueno, si nos dan una condición inicial como esta, ustedes tienen que evaluar las x con un 1, con el 1 este. Y todas las y con 1, también acá la otra condición inicial. Y de allí despejan c, que va a ser c sub 0. Una vez obtenido c sub 0 para esta condición inicial, lo reemplazan en la solución general. Por eso es que le queda un 2 acá. Y es una solución particular para esta condición inicial. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, hagamos un, ¿sí? ¿Sí? ¿No? No, dije, no, profe. Bueno. Hagamos un recreo de 10 minutos. Bueno, profe. A las 9:10 volvemos y retomamos y continuamos viendo o sea, ya vimos ahora las con variables separables y homogéneas.
Y ahora vamos a ver las lineales. Bueno, 9:10 nos encontramos de nuevo.
Bueno, continuamos. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver ahora ecuaciones diferenciales lineales. La tercera, ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. La ecuación diferencial es lineal respecto a la función desconocida y su derivada y prima, y recibe el nombre de ecuación diferencial lineal de primer orden. Y tiene la siguiente forma. Como siempre les digo yo, todas estas parten siempre de algún formato preestablecido, y ustedes lo tienen que llevar a ese formato, la ecuación que les den. Fíjense, es diferencial de y dividido diferencial de x, o y', más una función p que solo depende de x multiplicada por y, más una función q que solo dependa de x, o sea, constante. Donde p de x y q de x son funciones de x o constantes. ¿Sí? A este formato tienen que llevarlo ustedes. ¿Por qué se llaman lineales? Porque la función esta parte, y está elevado a la 1. Y esta, y prima, también está elevado a la 1. ¿Sí? Por eso se llaman lineales. Aparte de ser ordinaria y de primer orden, ¿no? Bueno, entonces este tipo de ecuaciones, la solución se va a proponer, o sea, la función y que se busca, y igual a f, se va a dar una solución de esta forma, que la función f, digamos, la solución, va a ser u de x por b de x. O sea, van a ser producto de dos funciones. La solución va a tener la forma de un producto de dos funciones de x. ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos a transformar a la ecuación diferencial lineal en dos ecuaciones diferenciales con variables separables. O sea, de vuelta hay un cambio de variables para tener no una ecuación diferencial con variables separables, como el caso anterior, sino dos ecuaciones diferenciales con variables separables, y a partir de ahí poder solucionar. Entonces, vamos a ver el método. La solución general va a estar dada por esta expresión, y igual a u por b. O sea, hay que descubrir cuánto vale u, cuánto vale b. Si las tenemos, las multiplicamos las dos y obtenemos la solución general. Entonces, si esto es así, si esta es la solución general, yo la puedo derivar. La derivo una vez, ¿sí? Y me queda esta expresión. Esto es la derivada de un producto. Así que la derivada de y con respecto a x, o sea, y', es igual a u por la derivada de b con respecto a x más b por la derivada de u con respecto a x, aplicando la propiedad de la derivada de un producto. Ahora, entonces yo a esto lo puedo reemplazar acá. Y esto, que era y, lo puedo reemplazar acá. Así que me va a quedar u por b. Entonces me queda, esto era y' más p por u por b, igual a q. De estos dos términos que están acá se puede sacar factor común. O sea, de este término que está acá u, y esto que está acá, se puede sacar factor común u. Y me queda u por la derivada de b con respecto a x más p por b, cierro paréntesis, más b por la derivada de u con respecto a x, igual a q. Esta expresión sigue siendo la misma que esta. Simplemente que hemos hecho un cambio de variable. Fíjense que la variable y ha desaparecido. Y a cambio de esa me queda la variable u, la variable b y la variable x.
De esta ecuación diferencial, evidentemente va a haber, ustedes no sé si se acuerdan, infinitas soluciones particulares, ¿sí? Entonces vamos a buscar una solución particular determinada. Vamos a buscar una que haga esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, hago derivada de b con respecto a x más p por b igual a 0. Esa condición, ¿sí?, es una ecuación diferencial también. Y esa va a ser una ecuación diferencial de primer orden con variables separables. Las variables son b y x. B y x. Entonces las separo las variables. O sea, le impongo que sea igual a 0, ¿no? Separo variables. ¿Ven? Quedan separadas las variables allí. Hago la integración de cada miembro. Me queda el logaritmo de b igual a menos integral de p por diferencial de x más c1. Como p es genérico, no lo puedo resolver ahora. Y de allí despejo b. Por aplicando propiedad del logaritmo, despejo b. b me va a quedar igual a la e a la elevada a la menos integral de p por diferencial de x. Teniendo p, que lo voy a tener porque me lo dan en la ecuación diferencial, yo puedo calcular b tranquilamente. Entonces, con esta expresión que está acá, le voy a hacer un asterisco, que es la número 4, yo encuentro b. O sea, encuentro esta. Me faltaría encontrar u nada más, y teniendo u y b, encuentro i, que es la solución general. Bien. Teniendo esta b, la llevo y reemplazo acá. Pero para ese valor de b, esto es 0. Entonces me queda la b reemplazada por derivada de u con respecto a x igual a q. Entonces, reemplazo en la 3, reemplazo acá la b por la expresión esta de b que tenía, y ese valor de b proviene de esto, así que eso es igual a 0. Es como un truco, ¿no? Es como una jugada, digamos. La cuestión es que me queda esta expresión. ¿Ven? Me quedan b por la derivada de u con respecto a x igual a q. Esa, de nuevo, es una ecuación diferencial de primer orden con variables separables. Las variables son u y x. Y puedo separarlas. Entonces, esto que está acá, lo llevo al otro miembro, ¿sí? Y me queda derivada de u con respecto a x igual a elevada a la integral de p por diferencial de x por q. ¿Por qué acá el signo negativo? Cuando todo esto pasa dividiendo, ¿sí? Y por lo tanto me cambia el exponente. De acá yo paso diferencial de x multiplicando y ahí logro la separación de variables. Todo esto depende de x y todo esto depende, acá solamente de u. Integro de ambos lados. La integral de u con respecto a u es u. Y luego me queda la integral de todo esto con respecto a x. ¿Sí? Por eso me queda integral de e elevada a la integral de p por diferencial de x por q integrado con respecto a x, más la constante c. Fíjense, así como acá yo el valor de b lo obtengo directamente a partir de p, haciendo la integral, el valor de u también lo obtengo a partir de p y de q. P y q me lo han dado, porque me dieron, cuando me dan la ecuación diferencial, yo identifico P y Q. Entonces no hay ningún problema allí, esos valores ya los tengo yo. Bueno, el valor este de U lo reemplazo acá. Entonces puedo obtener la expresión de I. La expresión que es la solución general de la ecuación diferencial es esta lineal
directamente me queda así, ¿ven? Directamente. O sea, esto sería U, esto sería U, perdón, esto sería U y esto sería B. Ahí está. Cuando hagan los ejercicios estos, de nuevo es lo mismo. O lo hacen con todas estas etapas, que acordar de memoria de las etapas, o directamente aplican esta expresión y hacen esas integrales y lo ubican ahí. Y la misma integral está acá, solo que no cambia el signo. A esa integral, que es una expresión, queda multiplicada por Q con respecto a X, ¿sí? Y se la multiplican a esta otra, más C, y la obtienen directamente I, que es la solución general. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Se hacen todas las etapas, fíjense, acá se hacen todas las etapas. La ecuación diferencial es esta. Fíjense que ya se la están dando en el formato, o sea, es I' más P por I, este sería P, y este sería Q. ¿Sí? Entonces, ahí tienen identificado P y tienen Q. Bueno, acá en el desarrollo ese hacen todo, plantean que I es igual a U por B, calculan la derivada de I con respecto a X, esto lo reemplazan acá, ¿sí? Luego sacan factor común U, luego hacen esto igual a 0, y les queda una ecuación diferencial a variables separables, aplican la ecuación diferencial a variables separables y encuentran B, ¿sí? Ya está integrado ahí, ¿ven? Ya hicieron la integración. ¿Ve? Ya acá esta era la integral de P. Entonces directamente encuentran B, luego vuelven y reemplazan B acá, y para ese valor de B, esto vale 0, entonces le queda solamente esta expresión de U en función de X. Allí les queda la ecuación diferencial, esa, con variables separables, separan variables, integran, y este es el valor de U. Y ese valor de U se multiplica por el valor de B, que es este valor de B, y obtienen el valor de I. ¿Sí? Ese sería el valor de I. Aplicando alguna propiedad, les queda la solución general. Ahora, vuelvo a insistir, acá pueden haber aplicado directamente que I, la fórmula general, que I es igual a E a la menos integral de P. P era igual a 3x al cuadrado. Eso es fácil de integrarlo. 3x al cuadrado por diferencial de x, multiplicado todo, corchete, quieren hacerlo, sería la integral de E elevado a la integral positiva de P, que sería 3x al cuadrado de vuelta. Entonces, si ya la calcularon una vez, ya la tienen ya calculada, por Q. Q valía ¿cuánto? 6x cuadrado, 6x al cuadrado, por diferencial de x. Más C, ojo, la constante C está dentro del corchete, no se vayan a equivocar, y así. Así que les daría exactamente lo mismo. Empiezan desde acá nomás sin tantas etapas. Esta integral que calculen acá va también ahí, ¿sí? Por supuesto, después tienen que calcular esta integral, que puede ser un poquito más costosa, pero llegan a la misma expresión matemática, no tienen ningún problema. Una vez que encuentran la solución general, les van a dar una condición inicial para obtener una solución particular. Entonces les dan, por ejemplo, x igual a 0
i igual a 5. Entonces ponen 0 acá, ¿sí? Y acá ponen 5. ¿Sí? Entonces eso le va a dar 5 igual a 2 más c sub 0 ahora por e a la 0, que es 1. Entonces de ahí despejan c sub 0. Teniendo el valor de c sub 0, lo reemplazan en la solución general. Este valor de c sub 0 lo reemplazan ahí y escriben la solución particular. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno. Bueno. Este tipo de ecuaciones diferenciales es fácil, no es como la homogénea. Pero vuelvo a insistir, ustedes tienen que identificar de entrada qué tipo de ecuación diferencial es. Por eso es que tienen que empezar de entrada a tratar, primero de entrada cuando las reciban, tienen que tratar de separar variables como si fuera de variables separables. ¿Sí? Y luego empezar a jugar a ver si son lineales. ¿Sí? Si no son lineales, son exactas. ¿Sí? Entonces tienen que tratar de jugar con la matemática llevándolo al formato previo, a ese formato inicial. Si llegan a ser homogéneas, lo tienen que llevar a ese formato y verificar que sea homogénea, ¿no? No se van a olvidar de eso. Homogénea de grado 0. Bueno, estas son las lineales. Recuerden entonces, las lineales, básicamente, esto está elevado a la 1, esto está elevado a la 1. ¿Sí? Y la solución general es u por b. Ahora vamos a ver la de Bernoulli, que parecen las más complicadas, pero no son las más difíciles, ¿no? La de Bernoulli, el tema es que tienen el mismo formato parecido. Ven, I' más P de X por I, más Q de X, pero el Q de X está multiplicado por I a la N. ¿Sí? I a la N. Donde N es distinto de 0 y distinto de 1. Porque si no, sería una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Entonces lo que se hace es que toda ecuación diferencial de Bernoulli se puede reducir a una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿sí? O sea, se hace eso. Se las transforma en una ecuación lineal, ¿sí? O sea, como las anteriores. ¿A través de qué cambio? Se multiplican ambos miembros de la ecuación por esto. 1 menos n por i a la menos n. O sea, de acá se identifica cuánto vale n. Entonces, se multiplica 1 menos n, se lo multiplica a i elevado a la menos n esa. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Acá me queda 1 menos n por i a la menos n, por la derivada, por i', menos 1 menos n por p, multiplicado por 1 menos n. Fíjense, si yo acá tenía que esto vale i a la 1, y lo multiplico por i a la menos n, el exponente que queda es i a la 1 menos n.
marcar. Así que esto sería, esto que estoy marcando acá, sería el producto de I multiplicado por I a la menos n. Por eso me da I a la 1 menos n. Igual, y este Q que está acá, me queda 1 menos n, y este por Q, por supuesto, y este, voy a borrar un poquito acá, y este I a la n multiplicado por I a la menos n es igual a 1. Así que acá me queda un 1, ¿no? Por eso es que el I desaparece. El I, este I a la n, desaparece de acá. ¿Sí? Bueno, ese fue un cambio. El otro cambio es que vamos a tomar una variable nueva, z, vale I a la 1 menos n. O sea, esto que está acá va a valer z ahora. Eso va a valer z. Si yo derivo z con respecto a x, la derivada de z con respecto a x, o sea, de esto con respecto a x, me va a dar esto. 1 menos n por I a la menos n por la derivada de I con respecto a x. Y esto lo reemplazo acá. Porque esto entonces me va a quedar directamente la derivada de z con respecto a x. ¿Sí? Entonces, y esto, bueno, ya lo vemos. Esto me va a quedar entonces, todo esto que está acá me va a quedar derivada de z con respecto a x más 1 menos n por p por z. Después hago otro cambio acá, ahora vamos a ver cómo queda así. Fíjense entonces que las y desaparecieron, quedan nomás las z y las x, nada más hubo un cambio de variable en definitiva. Y ahora hacemos otro cambio, que esto vuelve a ser una función de x, pero le vamos a llamar P1. 1 menos n por P va a ser P1. Y 1 menos n por Q va a ser Q1. La cuestión es que directamente nos vuelve a quedar esto, que es derivada de z con respecto a x, z', más P1 por z por Q1, que dependen de x. Así que de vuelta esto es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces podemos aplicar directamente la misma fórmula de antes. Solamente que ahora en vez de y tengo z, nada más. Es lo único. Está bien. Ustedes tenían en la ecuación original, les dieron P y Q. Ustedes la identifican. Pero lo único que hay que hacer para obtener P1 es multiplicar 1 menos n. Y n ya lo tienen. Entonces, por ejemplo, si n vale 2, 1 menos n es menos 1. Y ya está. Multiplican P por menos 1. Y Q por menos 1. Y ya está. Obtienen P1 y P2. P1, perdón, y Q1. Bueno, aplican la fórmula anterior, porque ahora es lineal. ¿Sí? Aplican la fórmula anterior. ¿Y esto cuánto vale? Z. Z vale esto. Entonces, después que hacen la integración, justamente cuando hacen la integral, a esto después lo transforman en I a la 1 menos n. I a la 1 menos n y despejan I. Y ya tienen la solución general. Pero ojo con la variable I. ¿Sí? Ven acá, dice, luego de integrar sustituimos z por su igualdad. Z igual a 1, a I elevado a la 1 menos n. Y obtenemos la solución general de la ecuación diferencial de Bernoulli-Planck. Entonces recuerden, la ecuación diferencial de Bernoulli lo que se hace es un cambio de variable. ¿Sí? Para transformarla en una ecuación diferencial lineal.
En realidad es mucho más sencillo que todo esto. Supongamos que tienen esta ecuación diferencial, ¿ven? Acá identifican, ¿ven? Tienen I' más 2, esto vale P, esto es P, ¿sí? Y Q vale 1. Q vale 1, por eso queda identificado P igual a 2, Q igual a 1. Y N vale 3. Entonces ese N, el 1 menos N, que siempre vamos a estar usando, que parece muy complicado, es simplemente menos 2. Nada más, 1 menos N, N vale 3. Entonces reemplazamos. Entonces el Z, por lo que hay que multiplicar, perdón, no el Z, sino lo que hay que multiplicar, es 1 menos N, que es 2, que es menos 2, por I a la menos 3. Por eso hay que multiplicar todos los términos. Pero al multiplicar todos los términos por esto, acá van a multiplicar aquí, aquí y aquí. Entonces le va a quedar, esto le va a quedar directamente menos 2. ¿Sí? Y acá le va a quedar I a la menos 2. Y acá le va a quedar esto. ¿Sí? Porque están multiplicando aquí. Pero a la vez van a tomar Z igual a Z igual a I a la 1 menos N, que 1 menos N es menos 2. Entonces, directamente, si esto lo derivan, la derivada de Z con respecto a que le va a dar esto, o casualidad, es esta parte de acá de adelante. Así que todo esto lo van a reemplazar por la derivada de Z con respecto a X. Menos, y esto le va a quedar directamente Z. Así que será menos 4Z igual a menos 2. Entonces, en definitiva, les queda esto. Derivada de Z con respecto a X menos 4Z igual a menos 2. Eso es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, Z la vamos a obtener multiplicando U por B. Hay que descubrir U y B. Entonces, dicen, bueno, derivan esto. O sea, ahora comienza todo el mismo proceso que vimos en las lineales. Derivan eso con respecto a X. A esto lo reemplazan ahí. Y a esto lo reemplazan acá. Z. Y me queda esta expresión. Sacamos factor común U de acá. Y de acá sacamos factor común U. Me queda esta expresión. Buscamos una solución que haga esto igual a 0. Ahí está. Esa es una ecuación diferencial a variables separables. Separamos variables, integramos y obtenemos B. Ese valor de B lo reemplazamos aquí. No, acá. Y ese valor de B hace 0 esto. Entonces de vuelta me queda una expresión, una ecuación diferencial que tiene variables U y X. Y es una ecuación diferencial a variables separables. Separo variables íntegro y me da esto, U. Teniendo U y B, acá está B, acá está U, lo multiplico a los dos y obtengo Z. Y es parte de la solución general. Este sería el Z. Este sería el Z. Pero ojo, Z no era lo que yo buscaba. Yo busco I, pero sé que Z vale esto. I a la menos 2. Entonces, reemplazo Z por I a la menos 2. Ahí está reemplazado. Z
por i a la menos 2. Despejo i, me queda esta la solución general. ¿Sí? I igual a raíz cuadrada de 1 sobre 1/2 más c por e a la 4x. Esa es, y luego aplicando, bueno, la solución particular, obtengo el valor de c sub 0 igual a menos 1/2. Es largo este, pero no es tan complicado. Yo, más que nada en estos ejercicios, aplicaría esta fórmula. A ver si me sale. Yo directamente, en vez de hacer tantas etapas, aprendería de memoria lo siguiente. I a la menos 2, que es la solución. Perdón, I a la 1 menos n igual a e a la menos integral de 1 menos n directamente. ¿Para qué andar haciendo P1, P2? P por diferencial de x, corchete, integral de e elevado a la integral positivo de 1 menos n de nuevo por p por diferencial de x multiplicado todo por, o sea, dentro de la integral, ¿no? 1 menos n por q, todo diferencial de x, más c, cierro corchete. Esta para mí sería juntando todo y dejándolo todo en función de p y q y de n, y no haciendo cálculos intermedios, ¿sí? Ni haciendo cambio de variables. Ya la variable ya la cambié y la volví a cambiar de nuevo. ¿Me explico? No sé si entienden esto que estoy haciendo yo. Sí, profe. O sea, estoy aplicando la fórmula final que tenía acá, la fórmula final que tenía en la lineal, directamente se la estoy aplicando, que acá, si es z esto, si es z, directamente eso sería por a 1 menos n, y esto es 1 menos n por p, ¿sí? Y este es 1 menos n por p, y este es 1 menos n por q, directamente. Entonces, ya está todo tenido en cuenta ahí, no hay que hacer tantas etapas. Esta fórmula aprendería yo al final de todo, aprendería esa fórmula directamente. Bueno, esa sería la ecuación diferencial de Bernoulli. Profe, una consulta. Ahí cuando se hace derivada de z respecto de x, es como que ahí como que me perdí un poco por qué se deriva así de ahí. A ver, acá, O sea, sé que es parte de la fórmula porque también, acá, claro, o sea, el por qué lo hace es el método. O sea, ¿qué hace? Dice acá, vamos a tomar z igual a i a la menos 2. Luego hace la derivada de z con respecto a x, ¿sí? Entonces, directamente, es la derivada de esto, ¿está claro? Por la derivada de y con respecto a x. Porque se supone que y depende de x. Entonces, se deriva esto por la derivada de y con respecto a x y queda expresada. Nada más, no se calcula, queda así, derivada de y con respecto a x. Fíjate que esto es i a la menos 2, entonces me queda i a la menos 3
multiplicada por menos 2. ¿Está bien? Eso es lo Ah, que... ahí está. Claro. Gracias, profe. Bien. De todas formas, les vuelvo a insistir. Fíjense que en el desarrollo está juntando todo el desarrollo de la de Bernoulli más todo el desarrollo de la lineal. Por eso se hace tan largo. Yo no creo que ustedes se acuerden de tantas etapas, ¿sí? Por eso es que aconsejo directamente aplicar la fórmula esta que yo estaba escribiendo acá, ¿no? O sea, sería acá perdón, acá no sé por qué se borró. A la 1 menos n por p, diferencial de x, esto sería todo en el exponente, ¿no? Y todo esto que está acá multiplicado por 1 menos n por q. De ahí, de nuevo, diferencial de x más c. Bueno, ese sería. Para que los que piensan mucho, porque por ahí no es tan bueno pensar tanto, para los que piensan mucho, yo les había dicho a ustedes que cuando tiene una ecuación diferencial de primer orden se integra una sola vez. Y ustedes me van a decir, bueno, profe, pero acá hay una integral acá, otra más acá, otra de nuevo acá. Hemos integrado como 3 veces. Sí, pero ojo, recuerden el método. Ustedes están separando variables, ¿sí? Y están haciendo, por un lado, una integral de variables separables de una y después otro poquito por otro lado. O sea, en realidad es una sola integral, solamente que han hecho este cambio de variable. ¿Sí? En realidad están integrando una sola vez. Esa sola vez, en la lineal, por ejemplo, en la lineal era acá. Ahí ya integraron. Y entonces para obtener esta y para obtener esta están integrando una vez cada una, que en realidad es una integral sola. Bueno, eso es para los que piensan mucho, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? Todo esto después se puede sintetizar en una tabla, hacer un resumen, ¿sí? Poner las 5 tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden, ordinarias de primer orden, y hacer una tablita, poner el formato base que ustedes tienen que llegar, y poner la fórmula integrada, ya, y entonces trabajan así más cómodo, sobre todo para el práctico, ¿no? Capaz que en el práctico ya lo tienen, ya lo hicieron. Bueno, vimos con variables separables, homogéneas, lineales de Bernoulli, y ahora nos falta ver exactas o totales. Nos falta ver esto. ¿Cuánto queda? Quedan 5 minutos. Bueno, lo vamos a dejar esto para mañana. Puede ocurrir que mañana no les pueda dar clase, porque en principio puedo tener algunos alumnos que tomar examen final a la mañana. Pero bueno, yo cualquier cosa le mando por autogestión hoy a la tarde si no puedo, ¿sí? Pero en principio sí hay clase. Si yo le mando un mensaje por autogestión, es que no va a haber clase, le voy a avisar que no hay clase. Y la clase va a quedar grabada, ¿está claro? Le dejo la clase, les envío la clase grabada en el Google Drive. Yo ahí les cargué el material de la unidad 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Que son las últimas unidades. La 8 que estamos viendo ahora, la 9, la 10 y la 11. Y me quedaría ponerle las clases grabadas, ¿sí? Eso es lo que me falta hacer. Les voy a compartir algo para que, a ver si podemos... La verdad que es muy infame esto, pero es una foto de un pizarrón, pero lo que pasa es que la foto ya ha perdido calidad.
la verdad que perdió calidad y no se ve bien. No se ve nada. A ver. Vamos a tratar de... Bueno, que no se la ve bien. A ver si lo abro con otro... Esperen un ratito. A ver ahí. Yo les comparto. Un momento. Bueno, acá, no sé si se ve bien. Acá ustedes tienen, ¿ven? Acá tienen con variables separables. ¿Sí? Ahí dice variables separables. Acá dice homogénea. Acá dice lineales. Acá dice exactas. Y acá dice de Bernoulli. Entonces tienen el primer casillero, digamos, la primera fila, dice el formato base. ¿Ven? Y luego pone la solución. ¿Sí? Cómo se escribe la solución general. Pero en el medio, por ejemplo, en el caso de la homogénea, está la verificación que hay que hacer de la homogénea. Y el cambio de variable que hay que hacer, la integración, y luego el cambio de variable de nuevo. ¿Sí? ¿Ven? Tiene etapa 1, 2, 3, 4 y 5. En cambio, la variable separable directamente etapa 1 y 2, nada más. Acá tiene las lineales. Las lineales del formato base, ¿sí? Y etapa 2 es la solución, ¿no? Directamente. Nada más. Acá hay un ejemplo. Por eso a cada uno acá abajo le fui dejando un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo tipo. Después acá están las exactas que vamos a ver mañana. El formato base inicial. La condición, que vamos a ver que como las homogéneas tiene una condición igual, o sea, tiene una condición, es diferente la condición, pero tiene una condición para avanzar, y luego se aplica la fórmula final. ¿Sí? Y la de Bernoulli también, un formato base, un cambio de variables, y la fórmula final que yo les expliqué recién. Casi no se ve nada, pero bueno, esto lo podrían hacer ustedes también, ¿no? Cuando terminemos la unidad 8, tener esta tablita de resumen, ¿sí? Con algún ejemplo que ustedes pongan acá de cada uno del práctico, ¿sí? Cosa que las puedan ver todas en panorámica al método, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema más grave? En el poco tiempo que tienen el parcial, cuando le dan una ecuación diferencial, andar viendo de qué tipo es, ¿sí? Y entender rápidamente, este es una en línea, no, y dar la vuelta, mover un poco la matemática para decir, no, este es un homogéneo, no, este es una exacta, ¿sí? Esa práctica es la que ustedes tienen que tener para solucionar los ejercicios prácticos. Bueno, nada más, los dejo. Nos vemos mañana, si es que no tengo alumnos para tomar examen. Yo les voy a avisar por el autogestión.